Buenas tardes, amigos. Estoy continuando con en una forma continuada de la iglesia y su fundamento, la iglesia y sus líderes, la iglesia y sus miembros. Entonces quiero destacar, para ser miembro de la iglesia de Cristo, lo primero que hay que hacer, no importa si sea un humilde ciudadano, no importa si sea un grande intelectual. Vamos a tocar a un grande intelectual de la época de Jesús. Se llamó Nicodemos, era maestro en Israel, y el Señor le dijo: es necesario nacer de nuevo. San Pedro explica esa parte, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual para que por ella crezcáis. Entonces estoy citando Biblia de memoria, gloria a Dios. Entonces, si Jesús le dice a ese intelectual, a esa gran persona, miembro del Sanedrín, os es necesario nacer de nuevo, yo le digo a los intelectuales aquí y en la Conchinchina que necesitan nacer de nuevo, tener un encuentro con Jesucristo. No como me dijo un personaje, que a Cristo se recibe en la hostia. No, esa no es la manera. Es que Jesús dijo en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 11 y 12. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ahí no estaban dando la Santa Cena. Ahí no estaban dando la hostia. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Lo rechazaron. San Pedro lo explica en su epístola. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Entonces, los suyos le rechazaron. ¿Quiénes eran los suyos? Los judíos. Jesús pertenecía a la tribu de Judá, y los otros pertenecían a la tribu de Leví, los levitas. Rechazaron a Cristo, el pueblo de Israel, y lo crucificaron. Pero el Evangelio de Juan dice: mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Los falsos testigos de Jehová dicen que Dios no pudo haber creado un infierno para castigar a sus hijos. ¿Quiénes son hijos de Dios? Y yo le dije a uno de ellos: ¿acaso Pablo Escobar, uno de los criminales más grandes que ha habido, narcotraficante, rico a más no poder, criminal que puso una bomba en un avión para derribar y una cantidad de inocentes cayeron en eso, que puso bombas por todo lado? ¿Acaso Pablo Escobar, que murió violentamente en el tejado de una casa donde trató de huir sin derecho ni oportunidad de arrepentirse, puede ser hijo de Dios? Y así podemos decir: ¿acaso Hitler, que mató 7 millones de judíos, puede ser hijo de Dios? Y podemos decir a un tal de Valier, que en el país más pobre del mundo se robaba y sacó unas maletadas de dólares para irlos a depositar en otro lado. O como los que aquí en Colombia, en un departamento que se llama La Guajira, donde hay niños que se mueren de hambre, de desnutrición, y se roban la plata que el gobierno da para que estas personas sean alimentadas. Son hijos de Dios. Han estudiado en una universidad, se han graduado de abogados, de arquitectos, de médicos, de una cantidad de cosas, pero son ladrones, son hipócritas, son mentirosos y hasta asesinos. ¿Pueden ser hijos de Dios estas personas? No, señores. Es necesario, lo primero, creerle a las palabras del Evangelio, creerle a la predicación de Juan el Bautista, que se enfrentó al el Señor que gobernaba
a Judea. El Señor que gobernaba a Judea, que gobernaba en Jerusalén, ¿cómo se llamaba? Herodes. Herodes, que vivía en concubinato, y aquel Juan el Bautista le dijo: no te es lícito tener la mujer de tu prójimo. La Santa Biblia dice: las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, herejías. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces estoy hablando que los que van a misa, comulgan y pecan, dice, empatan. No, así no es la cosa. Porque siguen por lo mismo. No, Señor. Al Señor se le presentaron personas, y una de ellas era una mujer que vivía en adulterio y era para ser apedreada. Y entonces, ¿qué hacemos? Decía la ley que había que lapidarla, morir a base de piedra. Y Jesús escribía en el suelo y dijo: el que esté sin pecado tire la primera piedra. Y se fueron yendo uno a uno, y entonces le dice el Señor: ¿dónde están los que te acusaban? Y ella miró y dijo: no hay ninguno. Y el Señor dijo: ni yo te condeno, ni yo te condeno, vete y no peques más. Eso es nacer de nuevo. Eso es entonces aceptar el Evangelio de Cristo. Eso es recibir sus enseñanzas. Decirle: Señor, te necesito que vivas en mi corazón. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. La Biblia dice entonces en Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y si somos recién nacidos en Cristo Jesús, entonces hay que recibir la leche espiritual. ¿Cuál es esa leche? San Pablo dice: os di a vivir, a beber leche y no viandas, porque no erais capaces ni sois capaces todavía. La leche espiritual es el conocimiento de la palabra de Dios. El diablo tentó a Jesús y le dijo: convierta estas piedras en pan. Y el Señor le dijo: no solamente el hombre vivirá de pan, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Y esta es la palabra de Dios, la Santa Biblia. Entonces tenemos que alimentarnos. ¿Cómo es que deben de ser los miembros? Los miembros del Señor tienen que, de impíos, para ser a simpatizantes o gustarles, pero los que les gusta no es suficiente. Hay que recibirle a Cristo en el corazón. Y luego, entonces, como dijo Pedro en su discurso del capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles: arrepentíos y luego bautícese, e ir creciendo, e ir edificándose en el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, eso es ser parte o miembros de la iglesia del Señor. Si usted quiere ser miembro de la iglesia del Señor, tiene que reconocer que lo que estoy predicando es la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Por tanto, es necesario que usted se humille delante de Dios. Entra en tu aposento, ora en secreto, y vuestro Padre que ve en secreto te recompensará en público. Es necesario que usted nazca de nuevo. Es necesario que usted cambie de vida. El que robaba no robe más. El que adulteraba no adultere más. El que tenía una boca sucia, procure que el castellano o el español o el inglés tiene muchas palabras muy bonitas.
y no necesita de hablar porquerías, cochinadas. Necesita ser una persona correcta, honesta, completa. Eso es ser miembro de la iglesia del Señor Jesucristo. Dios los bendiga.